leer el verso 13 y luego vamos a leer los versos 17 y 18. Cuando estén listos pueden decir amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer primero el verso 13 y de ahí pasamos a los versos 17 y 18. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bueno, hermanos, pónganse incómodos, por favor, dando un gloria a Dios. Bueno, un saludo muy especial para todos y en especial para los niños, para los adolescentes y para las visitas. Bueno, hermanos, yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros en el servicio tenemos motivos para gloriarnos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Alguien que me quisiera dar su opinión. Sí, hermano. Amén, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más desea opinar? Bien pueda, póngase en pie, hermana Lucía. Amén, muchas gracias. ¿Alguien más, hermana Lucía, ahora sí? Amén. ¿Alguien más desea darme su opinión? Hermano Julio, póngase de pie, por favor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermana, bien, por favor, póngase de pie. Amén, hermana, muchas gracias. Alguien que, hermana Cristina, póngase de pie, por favor. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. ¿Alguien más desea darme su opinión? ¿Alguien desea opinar por el sí? Nadie. ¿Alguien más desea opinar? De pronto por aquí, ¿no? ¿Nadie más desea opinar? Ay, ¿cómo vi? Amén, hermana, muchas gracias. Bueno, hermanos, si nadie más desea opinar, entonces, hermano. Amén, muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, si nadie más desea opinar, yo quiero decirles algo. Si en el servicio no hay gloria,
¿Por qué en el verso que acabamos de leer dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado? ¿Por qué dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor? Entonces sí existe una gloria. Eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver a continuación. Para explicarles esto necesito poner un ejemplo, así muy cotidiano. Supóngase que usted es un chef en un restaurante sencillo y usted se gana 10 pesos. Resulta que por alguna razón, motivo o circunstancia, el presidente va a comer a ese restaurante y queda fascinado con la comida. Él dice, presénteme al chef, y él va y habla con usted y le dice, ¿usted es el chef? Ah, sí, señor. ¿A usted le gustaría trabajar para mí en la casa presidencial? Usted dice, ah, sí, señor, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo que hace aquí. Quiero eso mismo. No quiero que le cambie el menú. Ese menú me gustó. La diferencia es que ya no se va a ganar 10 pesos, se va a ganar 100 pesos. Dígame qué cambió, lo que él hace o para quién lo hace. Ese es el secreto, hermanos. Por eso la Biblia dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es el secreto del servicio. Nuestra gloria no es lo que hacemos, nuestra gloria es para quién lo hacemos. Es decir, en el mundo hay gente que canta muy bonito, mejor que nosotros, tienen mejor técnica, mejor voz, pero nosotros lo hacemos para el Señor, esa es nuestra gloria. En el mundo hay gente que expone muy bonito, hay oradores que mantienen la concentración de un no sé, un lugar lleno, póngale 1000, 2000 personas por 1 o 2 horas. Y son personas que de verdad da gusto oír. La diferencia es que nosotros aquí exponemos la palabra que cambia la vida y el corazón de las personas. En muchos lugares preparan alimentos, pero aquí usted los alimentos que está preparando, aparte de que los está preparando para los santos, el fondo, el dinero que se recolecta de esos alimentos que usted está preparando es directamente para la obra de Dios. Es una diferencia muy grande así el oficio sea el mismo. ¿Por qué? Porque nuestra gloria, sí es una gloria y es una gloria muy grande, porque no es lo mismo usted lavar ese baño para el presidente de la República que usted lavar ese baño para el Señor Jesús. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo usted pararse aquí y decir un cantante normal, mundano, yo voy a tener un concierto y van a asistir 5000 personas. Y no es lo mismo usted decir, yo ensayé toda la semana un especial porque yo le quiero servir al Señor. No es lo mismo. Porque nuestra gloria no es lo que hacemos, es para quién lo hacemos, y nuestra gloria es Jesucristo. Ahora, a mí hay hermanos que, igual que a ustedes, me imagino, los han tratado con orgullo. Muchos hermanos me ha tocado ver, incluso pastores, y yo sé que a ustedes también, que se han envanecido porque se han llenado de fama y porque se han enorgullecido y porque las personas no solamente se apartan por fornicación o por adulterio, a una persona el orgullo también lo puede apartar de la iglesia, también lo puede inflamar y también lo puede alejar de Dios. Pero yo pienso que una persona que deja que su corazón se inflame de orgullo es por desconocimiento, porque en la iglesia no hay manera de enorgullecernos. Si usted es bonito, Dios lo hizo bonito. Si usted tiene una voz prodigiosa, se la regaló Dios. Si usted tiene el don de predicar, se lo dio Dios. Si usted evangeliza y muchas personas llegan a los pies de Dios, es un don que Dios le dio. Así para cantar y así para absolutamente todo lo que hacemos se lo debemos a Él. Si una persona es consciente de esto, le aseguro, hermano, que por mucho que Dios lo use, se va a mantener humilde, porque va a entender que si él se enorgullece, ese don que él está ejerciendo lo puede perder, porque muchos hombres que hoy en día, que anteriormente, fueron grandes, hoy en día están postrados en el camino por orgullo, pero fue porque no entendieron esto, que su gloria no era ellos, que su gloria era el Señor, que su gloria era para quien servían. Otra cosa que quiero que les quede muy clara, el hermano que predica acá está
desempeñando un servicio para Dios, igual que el hermano que está lavando ese baño. Es para el mismo Dios, hermanos. No hay diferencia. Es decir, en la iglesia no existen rangos. En el mundo sí. En el mundo yo soy grande porque tengo 3 diplomas, 4 carreras, he tenido una trayectoria en unas empresas muy reconocidas. Aquí no. Como estamos diciendo que la gloria no es por lo que hacemos, sino por quién lo hacemos. Eso quiere decir que el hermano que barre, la hermana que limpia las sillas, la hermana que cocina, la hermana que se esfuerza en tener todo preparado en una actividad que requiere, por ejemplo, almuerzos, que requiere, por ejemplo, postres, porque de ahí se va a sacar ganancia pro templo, tiene la misma gloria que usted que canta, que predica, que dirige o que desempeña un servicio de altar. Un caso de estos que es bíblico es el caso de Juan Bautista. En Juan 1, del 19 al 23 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto fue lo que Juan el Bautista dijo de sí mismo, pero mire lo que Jesús dijo de Juan. En Mateo 11, del 7 al 14, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista de todos los profetas, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es decir, hermanos, la gloria que Juan el Bautista no se quiso dar a sí mismo, el Señor Jesús se la dio. Ahí se cumple esto, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Es decir, cuando una persona no busca en su corazón, porque como Dios puede ver nuestro corazón, cuando una persona en su corazón no busca gloria ni honra, entonces Dios lo honra. Por eso es muy diferente una persona que se honra a sí misma a una persona a quien Dios mismo se encarga de enaltecer. Miremos, por ejemplo, el caso de Sansón. Antes de pasar al caso de Sansón, miren ustedes una cosa de lo que dijo Jesús. Jesús dijo que él había sido el profeta más grande de todos. Y si usted observa, Juan Bautista no hizo un solo milagro, ni uno solo. Entonces, ¿por qué Juan Bautista, si no hizo un solo milagro, es catalogado el profeta más grande de todos? Eso es por la humildad. Juan el Bautista tuvo la fama que cualquier predicador desearía tener. Y aún así no cambió, siguió comiendo miel y langostas y siguió vistiendo pelo de camello, atado con su cinto era de cuero. O sea, no cambió ni siquiera su forma de vestir, ni su forma de comer siquiera cambió. Y eso que era un hombre que tuvo mucha fama en su época. Ahora sí miremos el caso de Sansón. En Jueces 16, el verso 20 y 21 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé,
pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Observe usted la diferencia entre Juan Bautista y Sansón. Sansón había apoyado su fuerza en él mismo. Y cuando Dalila le cortó el cabello y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, él pensó: me escaparé como las otras veces. Él tenía demasiada confianza en sí mismo. Ahora, lo importante de Sansón no es su pecado, sino que él se arrepintió. En el verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Escuche esto: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Esta parte es importante porque aunque Sansón pecó, lo importante fue que se arrepintió, y en el momento que él hizo de Jehová su fuerza y que él reconoció que su fuerza no estaba en él, sino que Jehová era su fuerza, en ese momento él recibió hizo más en ese momento que lo que había hecho en toda su vida. Yo quiero que miremos una parábola de los árboles que es acerca del servicio. Esta parábola ya la habíamos visto antes en otra predicación, yo no sé si ustedes de pronto se acuerdan, pero quisiera que la viéramos nuevamente. Está en Jueces 9, el versículo 8 hasta el 15. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces dijeron todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué quiere decir esta fábula, hermanos? Esta fábula no quiere decir que ser líder sea malo, porque los líderes son necesarios. Es necesario que existan unos líderes, es necesario que existan unas comitivas, unos departamentos, unas directivas, eso es necesario. ¿Qué es lo malo? Lo malo es cuando el líder no tiene un servicio definido, cuando él no tiene idea qué servicio está desempeñando él para los demás. Es decir, si el olivo o la higuera o la vid hubieran sido reyes sobre los árboles, hubiera sido diferente, porque cada uno tenía una función específica con la que servía a los demás. Pero en cambio la zarza, como no tenía una función específica, un servicio específico, ahí es cuando el liderazgo se puede convertir en un mal liderazgo, cuando el líder no es primero siervo. Todo líder debe ser primero siervo y debe tener muy claro cuál es el servicio que él está desempeñando para Dios y para sus hermanos. Yo quiero que miremos la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento de lo de la parábola de los árboles.
Si yo deseo ser un líder en las manos de Dios, si mi sueño de pronto, no sé, estos adolescentes, estas jovencitas y estos jovencitos, no sé, de pronto qué sueño tendrán de servirle al Señor, un hermano, una hermana. Si mi sueño es servirle al Señor en un liderazgo, lo primero que yo tengo que identificar para ser un buen líder es qué servicio estoy desempeñando yo para Dios y para la iglesia. Aquí dice en Romanos 12, del 3 al 11, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros tiene una función específica. No quiero hablar de cada una de estas porque me parece que las entendemos, solo quiero hablar de dos. La de profecía me parece un poco compleja y controversial. Entonces no quisiera ahondar mucho en el tema de la profecía, solo quiero decir que la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y eso no quiere decir que Dios en este tiempo no pueda dar una profecía, ¿cierto? Dios la puede dar. Eso no quiere decir que Dios en este tiempo no pueda mostrar algo por medio de un sueño. Claro que lo puede mostrar. Pero lo más importante, hermanos, es que de pronto no nos vamos a volver como místicos, como que si Dios a mí no me habla por medio de un sueño, es decir, yo les quiero decir una cosa. Dios no necesita a mí hablarme por medio de un sueño y decirme que su venida está pronto, porque ya la Biblia me lo dice. ¿Sí me hago entender? Una hermana me contó, contó un testimonio de que ella estaba apartada. Entonces ella tuvo un sueño acerca del arrebatamiento de la iglesia y debido a ese sueño ella volvió al Señor. Eso está muy bien, ¿cierto? Pero la verdad, antes de que la hermana tuviera ese sueño, ya ella sabía que el Señor venía por su iglesia y ya ella sabía del arrebatamiento. Entonces yo pues en este tema de la profecía no quisiera como ahondar mucho. Si Dios a usted le muestra algo que usted piensa que es profecía, lo puede consultar con el pastor, ¿cierto? Orarle al Señor y el Señor le mostrará lo que debe de hacer. Y otra cosa en la que quiero hablar y en la que quiero ahondar un poquito es en la exhortación, porque nosotros tenemos un concepto equivocado de la exhortación. Nosotros pensamos que exhortar es regañar. Yo les voy a pedir el favor que ahorita cuando lleguen a sus casas se busquen un diccionario y busquen el significado de la palabra exhortar. Y se van a dar cuenta que nosotros tenemos un concepto muy equivocado de la exhortación. Exhortar no es regañar. El hermano que tiene el don de exhortar no es el que más regaña. Exhortar es cambiar el pensamiento de la otra persona, pero es cambiarlo con ánimo, no con regaño. Es decir, exhortar es como si yo o usted estuviéramos en una competencia, pongamos que sea de
no sé, de correr, de atletismo. Y pongamos que yo me esté quedando un poquito. Exhortar sería que usted me dijera, ánimo, fuerza, usted puede. Eso es exhortar. Pero nosotros tenemos el concepto de que exhortar es, vea, entumida, se quedó. Eso no es exhortar. ¿Cómo íbamos de bien? Eso no es exhortar, hermanos. Nosotros tenemos ese concepto equivocado. Aunque exhortar sí es hacer cambiar de opinión al otro, eso sí es exhortar. La exhortación va más enfocada al cariño y al ánimo que al regaño. Bueno, solo esas dos cositas quería entrar en énfasis porque las otras sí son como muy claras. Volviendo a lo de nosotros como cuerpo, póngase usted a pensar una cosa. Usted en su cuerpo tiene órganos que son externos y otros que son internos. Es decir, los que son internos son los que no se ven, pero son los que realmente mantienen el cuerpo con vida. ¿Qué quiere decir? Una persona puede llevar una vida normal si es ciega. Una persona puede llevar una vida normal si le falta un pie o una mano. Una persona puede llevar una vida normal si es sorda. Pero si a una persona, por ejemplo, le da esclerosis múltiple, que es muerte de las neuronas del cerebro, eso es otra historia. Si a una persona le da un infarto, si a una persona le fallan los riñones, si a una persona le falla el hígado, eso es otra historia. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que los órganos que no se ven, que no son notorios, son los que en realidad mantienen el funcionamiento del cuerpo. El servicio aquí en el altar es muy hermoso y hay que darle gracias a Dios por él. Y es visible, es decir, usted lo están viendo cantar, lo están viendo predicar, lo están viendo dirigir el culto, dirigir una dinámica, qué sé yo. Y es un servicio que es necesario y que es una bendición. Pero resulta que el fundamento de esta iglesia desde el principio ha sido el mismo y será el mismo hasta el final. El fundamento es Jesucristo, pero nosotros como cristianos es imprescindible la oración, el estudio de la palabra del Señor y el evangelismo. Hermano, usted puede estar aquí en este altar en todos los cultos, y si usted descuida su vida íntima con Dios, créame que usted no está haciendo nada. Es decir, el servicio aquí hay que anhelarlo, pero usted primero tiene que permitir que Dios por dentro trabaje con usted, porque entre usted más permita por dentro que Dios trabaje con usted, más va a tener para dar acá. Y también he visto y he conocido grandes líderes que por descuidar su vida privada con Dios, también hoy en día están postrados en el camino. Es decir, tengo muchas responsabilidades y soy muy visible, pero casi no oro, casi no estudio la palabra del Señor, no predico. Y yo le digo una cosa, hermano, la gente sigue siendo salva es por la predicación del evangelio. Y así va a seguir siendo hasta que nos vamos de aquí, así va a seguir siendo. La oración es indispensable. Orar es una de las cosas más deliciosas del evangelio. Yo diría que la más deliciosa del evangelio es la oración. Porque es que cuando usted habla con Dios, usted se desinhibe de todo. Usted habla sin miedo, usted habla sin prejuicios, usted al Señor le cuenta todo como es, le cuenta las cosas que nadie sabe, descansa. Yo digo que la oración es lo más delicioso de la vida cristiana. Claro, pues que cada uno tiene sus preferencias, ¿cierto? La lectura de la palabra del Señor es nuestro alimento. Está bien que aquí nos alimentamos, pero es indispensable que leamos la palabra del Señor en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Ese es el alimento espiritual de nosotros. En cuanto a la predicación del evangelio, hay una familia que nos necesita. En el trabajo hay unos compañeros que necesitan la palabra del Señor. Los vecinos, vea, yo no soy muy entrona, así como que de atacar, no.
pero yo sí le pido mucho al Señor que me dé la entrada, porque siento la carga del evangelismo, porque es algo primordial. Así uno sea muy visible en la iglesia por los cargos, el evangelismo es algo primordial para el cristiano, porque es que el Señor nos llamó fue a predicar su palabra a toda criatura. Entonces yo le pido al Señor que me dé la oportunidad en el trabajo, y créame que el Señor le abre la oportunidad a uno. Porque llegan los compañeros y le preguntan, ¿y usted por qué se viste así? ¿Y usted por qué no se maquilla? ¿Y usted por qué esto? Y entonces esa es la entrada que Dios le da a uno para uno poder predicar. Y entonces usted, ¿en qué se diferencia de las otras iglesias? Y entonces ustedes, ¿por qué esto? Entonces, ¿verdad que ustedes le dan toda la plata al pastor? Esas son entradas que la gente le da a uno para predicar su palabra. Y le digo que el Señor me ha dado la entrada para predicarle a uno a mis jefes. Entonces yo no soy entrona y de verdad que yo no tengo la facilidad que tienen muchos hermanos, que yo los admiro por eso, de que de una vez van predicando. Pero si uno le pide al Señor que le dé como ese espacio, Él se lo da. Otra cosa que les quiero decir, hermanos, es la unión como iglesia. Es decir, el hermano que está aquí no tiene por qué menospreciar al hermano que de pronto no tiene un cargo. ¿Por qué? Porque de pronto ese hermano tiene una vida íntima de pronto mejor con Dios que usted. Usted que está allá no puede criticar al que está aquí diciendo, si yo fuera el líder yo haría esto, si yo estuviera en tal directiva yo haría aquello. ¿Por qué? Porque de pronto el día de mañana sea usted el que esté aquí y de pronto usted tampoco haga lo que dijo que iba a hacer y de pronto a usted también lo critiquen por lo mismo. Y recuerden que el Señor nos puso un distintivo a nosotros por encima de todas las demás denominaciones. ¿Cuál fue el distintivo que el Señor nos puso? La Biblia dice, y por esto los conocerán. ¿Por qué? No. Otro verso que habla de la unión de la iglesia. Dice, y por esto los conocerán, porque se aman los unos a los otros. Es decir, el Señor pudo haber dicho, y por esto los conocerán, porque será la iglesia que más milagros haga. El Señor pudo haber dicho, y por esto los conocerán, porque será la iglesia que más plata va a tener, más próspera. Pero el Señor le plació decir, y por esto los conocerán, porque se van a amar los unos a los otros. Es decir, el distintivo que nosotros tenemos frente a todas las otras denominaciones, que son muchas y que cada día hay más, es que nos amamos los unos a los otros. Debemos cuidar ese detallito, porque en el momento que perdamos el amor los unos por los otros, estaremos perdiendo nuestro distintivo. La última cosita que les quería decir es que el Señor está formando con nosotros un cuerpo. Y yo quiero que usted piense por un minutico la labor que el Señor está haciendo. Es decir, si el Señor no fuera el que estuviera haciendo esta labor sería imposible. Póngase usted a pensar, personas de todo el mundo, de todas las culturas, con todos los temperamentos, con todos los malos genios que usted se pueda imaginar, acomodar todas esas personas, cada una con sus caprichos, cada una con su temperamento, acomodarlos en un cuerpo y que ese cuerpo sea funcional. Es decir, ¿qué significa que un cuerpo es funcional? Que cada uno cumple con su labor y permite que el otro cumpla con la suya. Hermanos, créanme que si este cuerpo no lo estuviera haciendo el Señor, sería imposible. Vea, yo les digo, pregúntele a los hermanos que están en directivas si alguna vez han tenido un roce o no. Poner a las personas de acuerdo es lo más difícil que hay. Cuando yo estaba estudiando, lo que a mí más complicado me parecía era hacer trabajos de equipo. ¿Usted hace la cartelera? No, qué pereza. ¿Usted expone? No, qué pereza. ¿Usted hace la investigación? No, tampoco. Cuando por fin uno los cuadraba, bueno, qué bien, ya los cuadró, espere a ver si sí cumplen. El día de la exposición al uno le olvidó la cartelera y al otro le olvidó, y al otro le quedó sin palabra y no expuso. Y todos llevaron la misma nota. Colocar a una persona, colocar a un grupo de personas de acuerdo no es sencillo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque al Señor no lo impresiona una voz bonita.
Eso nos impresiona a nosotros. Nosotros decimos, esa hermana canta muy bonito, y ese hermano predica muy bonito, y ese otro hermano enseña muy bien. Al Señor no le impresiona eso. Yo no creo que nadie cante más bonito que Él. No creo que nadie explique la palabra mejor que Él. No creo que nadie le pueda revelar un secreto que Él no sepa. Pero ¿sabe qué sí necesita el Señor de nosotros en esta noche? Que nos dejemos ubicar. Es decir, en este rompecabezas hay un puesto donde usted encaja perfecto. En el nombre del Señor permitamos que el Señor nos ubique, donde a cada uno nos corresponda. Yo no me puedo pasar la vida peleando con el Señor porque yo quería cantar, porque yo quería sanar enfermos, porque yo quería hacer milagros, porque es que yo quería predicar, porque es que yo quería hacer lo que otro hace. Más bien le vamos a decir al Señor, Señor, yo me pongo en tus manos, ubícame donde tú sabes que yo voy a dar el fruto que tú necesitas. Ubícame, Señor, en tu cuerpo. Este es un edificio que el Señor está construyendo, hermano. Hay un lugar donde usted encaja perfecto, hay un lugar donde usted va a dar el fruto que el Señor necesita. Permita que el Señor lo ubique. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es que el Señor no violenta nuestro libre albedrío. Es decir, el Señor no le va a decir a nadie, te dejas ubicar a las buenas o a las malas, no. Así como nosotros un día le creímos al Señor y le entregamos nuestra vida a Él, así mismo para el servicio del Señor, la Biblia dice que el Señor distribuyó sus dones como Él quiso. Usted se puede pasar 20 años rogándole al Señor que le dé un don, y si Él no quiere no se lo va a dar, porque los dones son como el Señor quiera. Más bien pídale al Señor que le muestre cuál es el don que usted tiene, y si ya sabe cuál es el don que usted tiene, entonces pídale al Señor que se lo ayude a desarrollar, para su gloria y para su honra. Yo los voy a invitar por favor a que estén en pie. A los hermanos y hermanas, a los adolescentes que de pronto tienen en su corazón el sueño de servirle al Señor, yo les quiero decir en esta noche que el Señor les va a dar su oportunidad y que ustedes lo van a hacer bien y que el Señor los va a usar. Y a los hermanos que ya tienen una responsabilidad, que ya hacen cargo, que ya hacen parte de una directiva, que ya tienen una responsabilidad a cuestas, yo les quiero decir en el nombre del Señor que el Señor no los va a dejar solos, ni los va a dejar tirados, y que cada día los va a usar más. Lo único es que entendamos que si el Señor no nos ubica en el puesto que nos corresponde, no vamos a poder dar el fruto que necesitamos dar. Y lo otro que necesitamos entender es que nuestra gloria es servirle a Dios, independientemente de lo que hagamos. Que el Señor los bendiga a todos.